La semana pasada, hermano, terminamos donde Dios nos hablaba acerca del versículo 11, ahí mismo en ese capítulo 2, donde dice: palabra fiel es esta, si somos muertos en Él, dice, también viviremos con Él. Si sufrimos, dice, también reinaremos con Él. Y si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y terminábamos con esa porción de la palabra, hermanos. Hoy, continuando con esta misma porción, hablábamos la semana pasada que acerca del sufrimiento, pues el sufrimiento, hermanos, está mencionado por la palabra de Dios, y Jesús mismo lo anunció en los evangelios, que por causa de su nombre pues íbamos a padecer, ¿va? Que por causa de su nombre no íbamos a poder pasar desapercibidos, por llamarlo así, sobre la tierra. ¿Por qué? Porque él mencionaba que a él, que había venido a salvar lo que se había perdido, pues su propia gente, ¿va? Su propio pueblo no le conoció. Entonces, por ende, pues tampoco iba a conocer a todo aquel que le fuera a seguir a Jesucristo. Entonces, por eso dice esta porción: si sufrimos, dice, pues vamos a reinar con Él. Eso no nos debe de preocupar. Entonces, hablando del sufrimiento, hablábamos la semana pasada que el sufrimiento es una combinación para que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído en Dios, en lo que hemos creído bajo el fundamento del Evangelio. Y dentro de este Evangelio, hermanos, pues es la vida de Jesús, del cual anduvo en la tierra y todo lo que fue haciendo, ¿sí? Todas sus maravillas, todas las promesas que fue enseñando, pero también, hermanos, todos los milagros que fue haciendo Jesús. Y ante todo, pues usted se fija en la palabra de Dios, toda la iglesia, vamos a decir, todo el rebaño que Dios iba haciendo, pues lo iba haciendo en el camino, ¿sí? En cada lugar que llegaba, hasta el último quedó Jerusalén para llegar, pero a cada lugar que él iba caminando en el campo, iba anunciando el Evangelio. Amén. Entonces, conforme a eso fue generando lo que es, pues, el rebaño del cual Dios quería hacer, ¿va? En base a la palabra que él estaba cimentando en cada corazón. Eso mismo en esta época y en estos siglos, hermanos, se está haciendo lo mismo. Mucho pueblo de Dios, ¿sí? En diferentes partes del mundo, sigue caminando y sigue dejando la semilla del Señor. Muchos van a la iglesia invitados y ahí se siembra también la semilla del Señor y también sigue ejerciendo y dando fruto a pesar de cómo está. El día de ayer, hermanos, después de todo lo que ha pasado en México con lo que es el medio de lo que es el climático, ¿va? Que en algunos lados está lloviendo mucho, en algunos lados hay demasiado calor, más que aquí todavía, y en otros lados hay sequía. Mostraban la condición de un árbol después de haber pasado unos fuertes vientos allá por Toluca, y mostraban que el árbol había sido golpeado, pero con toda la fuerza del viento. Entonces, si usted miraba el tronco acá por fuera, estaba todo calcomido y golpeado, ¿verdad? Por otras ramas, fierros, todo lo que pasó por el viento. Pero lo sorprendente que mostraba el periodista era que vieran todo el árbol, el resto, sí, o sea, el tallo estaba todo golpeado, pero viendo el resto, hermano, tenía unos frutos tan hermosos, las ¿cómo se llama? Hojas estaban tan verdes, sí, que no pareciera que fueran del mismo tallo, sí. Entonces, bajo eso, hermano, el sufrir por Cristo, ¿sí? Te hace ser más iluminado y que los frutos del Espíritu resplandezcan más. ¿Por qué? Porque no están negando la fe de la cual, ¿sí? Dios te ha permitido para que seas salvo bajo la gracia del Señor. Tú has creído eso, te has arrepentido y eso empieza a brillar, empieza una transformación en ti, a pesar de que el tallo, ¿sí? Por la vieja vida que tenía, tal vez está muy maltratado, está enfermizo, ¿sí? A lo mejor no tiene todos los miembros funcionales, porque algunos
tal vez se han enfermado tanto que ya no tienen la fuerza, ¿sí? Pero al momento que uno empieza a hablar el evangelio puro de las Sagradas Escrituras, ahí es donde empieza a mostrarse el fruto del Espíritu. Y a lo mejor la gente va a decir, ah, caray, yo pensé que esta persona pues no tenía nada en la cabeza, porque mira cómo está, ¿sí? Cómo está de maltratado, a lo mejor anda con un andador, o a lo mejor anda con unas muletas, o a lo mejor no sé, en silla de ruedas, pero el momento de hablar, pareciera como si él caminara, ¿va? Pareciera como si él no estuviera así de golpeado, pareciera que tiene la mejor fuerza hasta que yo, ¿verdad? Entonces, el sufrir por Cristo, hermanos, cada vez nos transforma más, ¿sí? Cada vez nos lleva a esa escritura que dice que vamos a padecer por su nombre, pero dice, pero mantente firme y fiel, ¿sí? Por eso los discípulos, hermano, cuando Jesús ya partió y empezaron los discípulos a esparcir el evangelio después de que vino el Espíritu Santo, pues ahora sí no importó nada. Y como leíamos hace 2 domingos, Pablo aguantaba, dice, por el amor de aquellos que había sembrado el amor de Cristo, para que siguieran firmes y vieran que el que les estuvo llevando el evangelio aún seguía firme, a pesar de cómo estuviera su cuerpo, golpeado, maltratado, azotado, de todo lo que le hacía. Pero él seguía firme. Él seguía alabando a Dios en las cárceles. Y bajo esa alabanza el Espíritu Santo les abría las puertas para salir. Pero ese sufrimiento cada día demostraba esa iluminación de hijo de Dios. Cada vez se mostraba esos frutos del Espíritu, la evidencia de ser un hijo de Dios. Amén. Porque usted puede ver una persona, pues a lo mejor bien vestida, sí, pero a lo mejor tiene mucho orgullo, mucho ego, mucha arrogancia, sí. Traerá la Biblia, pero esos frutos son los que le hacen ver quién es. A pesar de que usted lo pueda ver con su Biblia, con su bien vestimenta, pero los frutos son otros, no son los del Espíritu de Dios, ¿sí? Porque acuérdense, todo está en contra de los frutos del Espíritu, ¿sí? Si acá hay mansedumbre, acá es ego, orgullo, ¿sí? Si acá es humildad, ¿va? ¿Sí? Amor, acá pues no es amor, ¿va? ¿Sí? Es amor con condición, y acá es un amor incondicional. Aunque no me ames, te amo. Acá, me amas, te amo. Si no me amas, pues yo tampoco te amo. Sí, acá está la ley de ojo por ojo, ¿verdad? Y acá es servir mejor que ser servido. Entonces, vemos las diferencias, ¿sí? Entonces, en mucha gente, ¿sí?, que se dice ser creyente, está esa diferencia. Por eso dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Puedes estar hablando la palabra de Dios, pero por sus frutos vas a ver, pues sí, lee la Biblia, pero mira cómo anda ya, ¿sí? Mira lo que anda haciendo, ¿sí? Entonces, por sus frutos los van a conocer, nos van a conocer a todos por sus frutos, por los frutos que la palabra de Dios me está enseñando, ¿va? Lo que son los frutos del Espíritu de Dios y todos los contrarios a los frutos del Espíritu de Dios. Vamos a decir que son los frutos de este mundo, ¿sí? Entonces, después de esa porción de la palabra viene otra que cerramos también, que fue el 13. Dice, si fuéramos infieles nosotros, ¿va? Si le fallamos a Cristo, dice que Él va a permanecer fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, bajo este argumento, hermanos, no hay duda que Cristo, todas las promesas que están escritas en la Biblia, se van a cumplir. Y usted va a decir, bueno, es que esa promesa yo la quiero ya. No. Todo lo que se requiere bajo el cielo, hermano, tiene su hora. Entonces, nadie de nosotros, hermano, podemos ejercer cierta presión
de decir, ya lo quiero. No, todo tiene su tiempo. Todo lo que se requiera debajo del cielo tiene su hora. ¿Sí? ¿Y ese quién lo determina? Pues el dador de la vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, ahora que estamos conociendo día a día a Cristo, estamos viviendo bajo su voluntad, no sobre la nuestra. Entonces, eso está ejerciendo, hermanos, ¿sí? A que todo lo que se mueva debajo del cielo, o todo lo que se requiera debajo del cielo, todo tiene su tiempo, su hora, ¿sí? Entonces, no podemos presionarnos, que lo hacemos como seres humanos, de decir, tengo 5 cosas ahorita, si las dejo, mañana van a ser 10, y luego mañana van a ser 15, y luego mañana van a ser 20, y luego 25, y luego 30. Entonces, me empiezo a presionar, ¿sí? Que lo hacemos, digo, regularmente, pero si descansamos en el Señor, hermano, le voy a decir, Señor, tengo estas 5 actividades. Si no salen, sé que se van a multiplicar, pero sé que todo va a tener su tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A descansar en el Señor y dejar que el Señor, en base al tiempo que Dios nos va a permitir, se vaya encerrando. Así que si Dios es fiel, hermanos, nosotros podremos ser infieles, pero Él no va a cambiar, ¿sí? Y eso es parte del fruto que ahorita hablábamos. Es un amor incondicional. Dios nos amó sin que tú y yo hiciéramos algo. Él nos amó. Y Él murió en la cruz por ti y por mí, independientemente, todas las generaciones que vinieran después de la cruz del Calvario, todas las que siguen viniendo, hagan lo que hagan, por esos pecados Dios murió. Así que cada persona que nace, hermano, tiene el derecho de ser anunciado el Evangelio. ¿Para qué? Para que reconozca quién murió por él, aún cuando todavía no nacía. ¿Sí? Y va a decir, bueno, entonces Dios no me tiene en cuenta. No, dice la Biblia que desde que estás ahí procesándote en el vientre de tu madre, desde ahí te está echando el ojo. ¿Sí? Desde ahí te está vigilando. ¿Ok? Entonces, por eso, hermanos, cuando vienen todas estas condiciones ahora de esta generación, de que el problema de la ideología, ¿verdad?, de los géneros, pues por eso, hermano, en base a la palabra de Dios, es que no nacen así, se hacen, ¿sí? No nacen, se hacen. Porque Dios, desde el momento que empieza a dar vida a un embrión, Dios desde ahí selecciona el sexo. Desde ahí. Y desde ahí tiene vida. Por eso mismo, el no al aborto es porque desde ahí tiene vida. Entonces, tú le haces algo, o sea, desde ahí tú estás quitándole la vida a alguien que Dios definió que viviera. Y eso es un atroz que muchos países lo tienen tal cual, pero muchos países están siendo cambiados aún en su ley para que se permita. Entonces Dios todo lo tiene vigilado desde siempre. Así que todo lo que está sobre la tierra tiene su tiempo y Dios es fiel. Dios no va a cambiar, hermanos. Dios lo ha escrito así en la palabra y así es. Oye, pero lo quiero ya. En el tiempo de Dios. Tienes que esperar a Dios. Por eso, si usted recuerda, los que estuvieron el jueves, dice la palabra de Dios en el Salmo, dice, pacientemente esperé en Jehová. ¿Sí? Él le inclinó su oído y escuchó mi clamor. ¿Pero qué estás haciendo? Tengo que ser paciente, porque está escrito, ¿va?, que todo tiene su tiempo. Entonces tengo que esperar. ¿Sí? No me puedo desesperar. O sea, tengo que mantenerme fiel si estoy padeciendo por Cristo. ¿Sí? Tengo que esperar el tiempo. No me puedo ni ayudarle al Señor porque voy a estropear las cosas de Dios, ni a dar un paso más adelante de lo que Dios me lleva caminando porque voy a estropear lo que el Señor está haciendo. Amén. Porque hay muchos, hermanos, que a veces decimos, le voy a ayudar a Dios, yo creo que está muy ocupado.
Sí, está muy ocupado, pero Dios tiene para todos. ¿Sí? Y en todos está trabajando a la vez. ¿Sí? Y si usted respira la presencia de Dios aquí, a lo mejor al rato le puede hablar a una hermana de otro país y le va a decir, oye, acá estoy respirando la presencia de Dios tan hermosa. Porque Dios en todo lugar está. ¿Sí? Entonces, hermano, después de este pasaje, ahora sí nos lleva a la entrada de un obrero aprobado por Dios. Entonces, para esto, hermano, este versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre la palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nosotros no vamos a discutir, hermano, la palabra de Dios con nadie. Vamos a enseñarla. Vamos a sembrarla. Pero discutir, no. ¿Sí? Que tu Dios es más poderoso que el mío. No. No vamos a discutir la palabra. ¿Por qué? Dice la misma palabra, escuche, dice. Lo cual dice, para nada aprovecha. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Dios habla acerca del sabio, pero ¿quién también habla? Del necio. ¿Usted le ha podido ganar a un necio? Pues nadie, hermano. ¿Sí? Nadie le podemos ganar a un necio. ¿Sí? A nadie. Y para esto quiero hacer una introducción hablando del necio. ¿Sí? Se cuenta, hermano, que en la selva, en una ocasión, habían soltado un burro. Entonces, al andar el burro ahí, hermanos, el tigre, pues dijo, me lo voy a cenar. Pero el momento de encontrarse con el burro, le dice, espérame, antes de que me comas, te quiero decir una cosa. ¿Ves toda esta hierba? O sea, todo el césped. Y le dice el tigre, sí, claro. Dice, todo es color azul. Le dice el tigre, ¿qué te pasa, burro? Todo es verde. No, todo es azul. Tú no ves bien. Y empezaron a discutir y empezaron a elevar las voces. Entonces le dice el tigre, bueno, mira, ni tú ni yo, antes de poderte cenar, dice, porque necesito dejar que baje ese coraje que hay y después la carne no me va a salir bien. Dijo, vamos con el rey. Y fueron con el rey León. Y se presentaron y le hicieron homenajes, le hicieron ahí reverencias al rey. Y le dice, no, rey, le dice el burro. Dice, te vengo a presentar un problema que tengo con el tigre. Soy tu cena, pero te quiero presentar esto. El tigre, dice, no ve bien. Oh rey, ¿verdad que es cierto que todo este follaje es color azul? Y le dice, claro, burro, todo es azul. ¿Viste, tigre? Todo es azul, ¿no ves? Y por eso no me vas a comer. Y se va. Y le dice el rey, bueno, y dice, y yo, le dice el tigre, dice, bueno, a ti te voy a castigar. Por un día no vas a poder hablar. Dice, su majestad, dice, pero disculpe, de veras, discúlpeme lo que le voy a decir, pero el follaje es verde. Entiendo que me va a castigar, dice, pero el follaje es verde. Y le dice el rey, es cierto, es verde, dice, pero con los necios nunca hay que discutir. Dice, hasta que se le baje su necedad, vamos a hablar con él. Pero tú, dice, tan inteligente tigre, tan sabio que eres, tan audaz, ¿por qué se te ocurrió discutir con el burro? Si sabes que es un burro. Ahora necio. Le dice su majestad, entendí la lección. Voy a agarrar ese castigo y tendré cuidado para la próxima. La palabra de Dios, hermano, no es para discutir y salir victorioso de esa casa, de esa cuadra, de ese lugar donde estaba evangelizando, en el centro donde me los haya topado y sentirme infladísimo. Es decir, le gané a esa persona, a ese testigo, a quien quiera. Le gané con la palabra. No, hermanos. Dios así no se manifestó sobre la tierra.
Él con toda la humildad y amor sembró la palabra, ¿sí? Y con cierta autoridad, ¿sí? Tanto que a un grupo le dijo, ustedes nomás me están siguiendo porque les di de comer. Y después de que les dijo eso, se cimbró todo ese pueblito, y dijo, bueno, ya se dio cuenta el maestro. Entonces muchos, dice la Biblia, muchos dejaron de seguirle y pues algunos otros siguieron. Esa es la vida cotidiana, ¿sí? Una vez una hermanita me dijo, estábamos platicando acerca de la iglesia, dice, hombre, dice, en la iglesia siempre faltan a veces mucho. Y dice, pero ¿qué tal si le dice si va a haber comida? Y me acordé de muchos videos que he visto, digo yo, sí, ¿verdad? Tienes razón. Va a haber carmes, le dicen en la iglesia católica, hasta los que jamás habían aparecido y estaban en la banca, y hasta pues a veces el que está dirigente de la iglesia dice, ay, ¿qué pasó? Y, bueno, es que va a haber comida, va a haber como allá con ellos, va, que hay loterías y todo eso, va, pues juegos, pues olvídense, ¿no? Entonces se llena, hermanos, pero oye, es, por ejemplo, ¿va? La Pascua, la semana de la Pascua, es que andan todos de vacaciones, estaban muy cansados, se andan distrayendo, ¿va? Entonces, ¿ves la diferencia, va? Y así Jesús le dijo, oye, usted me está siguiendo porque les doy de comer, y todos, ay, caray, ya se dio cuenta el maestro, bueno, pues ya no vamos, ¿va? Ya se enojó, y ya no le siguieron, ¿va? Y es la misma historia, hermano, que se repite día a día. Así que volvamos a que no debemos de contender. Ahora fíjese bien, no debemos de contender, pero fíjese aparte el resultado también que trae. Dice, lo cual dice, para nada aprovecha. Dice, sino que es para perdición de los oyentes. Imagínense que usted va caminando y va a evangelizar. Y ese que está evangelizando, hay 2, 3, 4 más ahí. Entonces, usted le dice, oye, Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, y él, no es cierto, es que mi Dios es más poderoso, y empiezan a discutir. ¿Quién al final es el que la va a llevar? Dice la palabra de Dios, los que están oyendo alrededor, porque van a decir, y se ponen de acuerdo. No, hombre, nomás están discutiendo, dice, de que un Dios de una forma, y que un Dios de otra forma, y que, no les voy a entender nada, ¿va? Entonces, mejor esos que están escuchando, dice la Biblia, son los perjudicados, ¿sí? Son los que van a irse más confundidos de lo que estaban ahí escuchando aquella plática que al final terminó en discusión, ¿sí? Entonces, hay una razón, hermano, ¿por qué no discutir la palabra? Número 1, no es para discutir, es para enseñar, para sembrar en los corazones necesitados. 2, no quiero echar a perder lo que se está enseñando a los que están alrededor, ¿sí? Porque ellos son los principales golpeados en lo que es Dios, porque se van a confundir más de lo que ya estaban, ¿sí? Tal vez tú vas a salir, no pudo conmigo, sí, pero había 5 ahí alrededor, y estoy seguro, como dice la palabra, que son los más afectados, ¿sí? Ahora, le estoy hablando de afuera. Volvamos ahora a nuestro humilde hogar. Cada uno en nuestra casa, hermano, que tiene familias grandes, ¿sí? Y a lo mejor ya están grandes, y usted empieza a sembrar nuevamente la palabra de Dios, es lo mismo, ¿sí? Si usted tiene varios hijos y a uno es el que le está hablando, porque Dios se lo puso a él, ok, tú te vas a sentar con él y le vas a sembrar la palabra. Pero si él está con nuevas corrientes, por la nueva era eclesiástica, y te va a empezar a discutir, hay que frenarnos. ¿Por qué? Porque tienen más hijos que aún no se han empezado y van a escuchar y van a decir, no, va a estar así como ellos, mejor me quedo como estoy, ¿verdad? Entonces, no, está bien, ok, no vamos a discutir hoy, un día que estemos solas, hablamos, ¿sí? Y por más que le diga, es que la llave es azul, usted dígale, sí es azul, pero ya sabe que no es, ¿verdad? Y cuando se le baje ese coraje, usted va a poder entrar otra vez con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es por eso, hermano, que no vamos a discutir. Versículo número 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de Dios. Una vez que estamos entrando el conocimiento de la palabra, hermanos, y que hemos de ir a sembrar la palabra de Dios en los corazones de la casa, los que no están o están retirados, de los familiares, de algún vecino, de algún conocido, de algún amigo ya lejano, o sea, toda esa gente que Dios va poniendo en nuestro camino y que vamos a dejar la palabra de Dios, hermano, hay que estar delante de Dios primero. Y como dice aquí, como todo obrero que no se avergüenza, ¿sí? Delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha padecido, pero se ha mantenido fiel. Y a lo mejor ha sido infiel, pero busca el perdón de Dios nuevamente, busca el favor de Dios nuevamente. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo lo que ha ido aprendiendo acerca del bien de la palabra de Dios, ¿sí? Porque no nos podemos quedar, hermanos, solamente alimentándonos. ¿Qué va a pasar? Una vez que yo me alimento de la palabra de Dios, hermano, yo me voy lleno de la iglesia. Y dependiendo de lo que haga, hermano, que esa palabra de Dios ahí está conmigo, dependiendo de lo que haga, si eso se desgasta, estoy el próximo domingo. Pero si no se desgasta, no estoy el próximo domingo. Posiblemente estaré en 15 días, en 3 semanas o hasta el mes. ¿Por qué? Porque no se me ha acabado, ¿sí? Y hay otro estilo, ¿verdad? Vengo todos los días, pero cada vez que me alimento no voy y lo siembro, sino que lo guardo, y hasta que me lleno al tope. ¿Y qué pasa con un niño cuando llega al tope? Bueno, también los adultos, ¿verdad? Cuando llega al tope de la comida, ¿le da más energías? No, le da una pereza, pero una buena pereza, ¿verdad? Marca registrada, o sea, que no te puede levantar nada, ¿sí? Que donde estés, ahí quedas. Y todavía te pueden decir, oye, pero aquí no te da el aire. No, ya, aquí déjame, aquí ya. ¿Sí? O sea, te sobrellenas y luego viene una pereza. Bueno, en el evangelio a veces pasa igual, hermano. Te alimentas tanto de la palabra, no vas y lo enseñas, no vas y lo siembras, no vas y le enseñas a otra persona, no vas y le hablas a nadie, solamente estás recibiendo, llegas a un tope y dices, bueno, de aquí a 5 semanas voy otra vez porque me siento lleno, ¿sí? Ya no tienes sazón por la palabra de Dios. Amén. Todos estos, hermanos, son estilos de personas que así vive en el diario vivir del área cristiana, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, vamos a presentarnos como buenos soldados o obreros de Dios, de nada que avergonzarnos. Y si nos vamos a avergonzar de algo, tengo que postrar rodillas y tengo que orar al Señor, para decirle al Señor, aquí estoy. Una de las cosas, hermano, que Dios nos va enseñando, y sigue el versículo 16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileteo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección de los muertos en Cristo ya había sido efectuado, y trastornaron la fe de algunos. Cuando damos un evangelio equivocado, hermanos, no solamente yo me estoy equivocando y no solamente yo me estoy pues ya desviando del camino del Señor, sino que muchas de las veces, hermano, por el afán de ir a sembrar lo que yo estoy aprendiendo, pero mal, voy y lo siembro en los corazones que no conocen. Entonces, ya no soy uno, sino son más. Porque así como el evangelio es, así también lo que es la mentira, así es expandida igual y de la misma forma se contamina. De la misma forma. Pero, hermanos, como el principal, ¿sí? Principal enemigo de nosotros es el pecado, ¿sí? Ese es el principal. Y de ahí nacimos y de ahí fuimos creados
y después vinimos en gracia a los pies de Cristo, entonces, hermano, ese pecado nos está persiguiendo siempre. Entonces, por eso ahorita lo que les decía, es más fácil para la persona decirle, oye, hoy día de culto, ¿vas a ir? No va a haber nada especial, no. Hoy es día de culto, ¿y qué especial? No, hoy se casa la hermana fulana y va a haber comida. Híjoles, pues ahora sí voy. Sí, que todo el culto va a ser chiquito, porque va a haber esa ceremonia. ¿Sí? Y ya sabe que hay una convivencia social, entonces, pues va a la iglesia, pero pues sabe que la predicación va a ser para el que se está casando, ¿va? Entonces, pues él no va a sentir ni un golpe, ¿va? Como así bien se dice, no voy a sentir ni un coscorrón, así que pues no pasa nada para mí, pero sí voy a comer, ¿va? Gratis. Y así es, hermanos, ¿sí? En Navidad, por eso las iglesias a veces se llenan. ¿En qué sentido? En ir a dar acción de gracias. En otras iglesias, el diezmo de todo el año. En otras, siembras y todo lo que se puede imaginar. Pero lo hacen al fin de año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren empezar un año nuevo diferente. Son ritos que ellos hacen, costumbres que ellos hacen, porque se los enseñaron así desde el pasado y así lo están haciendo. Pero en toda la semana, en todo el año nunca se presentó a la iglesia hasta ese día, porque quiso llevar ofrendas al Señor, quiso llevar su diezmo de todo el año, promesas al Señor, etcétera, etcétera. Pero todo el año no se acordó de Dios. Entonces, vivimos erróneamente, hermanos, y caminamos erróneamente. Ahora, eso no pasó de un momento a otro, ¿sí? Platicaron mi esposa y yo esta semana. De esta semana lo que escuchamos en noticias de una canal que se llama Mundo Cristiano, pues que se llama así, anunciaron 3 pastores, hermano, que se quitaron la vida. Sí, uno de 57, uno de 30 y otro como de 60 y tantos. Y me preguntaba yo, ¿por qué se quitaron la vida? ¿Y por qué el pastor? ¿Ah? Sé que es un ser humano como todos, pero ¿qué lo llevó a quitarse la vida? Y eso me hace meditar, hermano, otra vez. Nuestro principal enemigo es el pecado. ¿Sí? A todos. Aquí él no mide clase social, si tiene más dinero, si es pobre, si es el líder, si usted es nuevo, usted es el más viejo. No, él no va a medir nada de eso. El pecado va a agarrar y va a destruir. Que eso es, acuérdense, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces, me quedaba meditando y yo digo, bueno, Señor, si el enemigo está llevando un contraataque con las cabezas para que la iglesia sea esparcida, y eso me llevaba a meditar, hermano, iglesias que Dios me ha permitido de joven y que el pastor fallecía y nadie le seguía. Entonces, ¿qué pasaba con la iglesia? Se cerraba y se vendía. ¿Dónde quedaban las ovejas? Esparcidas. Entonces, me quedaba meditando bajo estos pensamientos y decía, Señor, bueno, tal vez sabe que el tiempo se le acorta cada vez más y está golpeando pues, más fuerte desde los que son como dirigentes que tú has puesto, ¿verdad? Porque vas a ver que dentro de ese rebaño nadie se va a levantar. Entonces dice, bueno, pues para no irme uno por uno, ¿sí? Me voy sobre la cabeza y sé que va a cerrar, sé que nadie se va a levantar y sé que todos me lo voy a echar de un tiro, ¿verdad? De un solo tiro. Y eso es triste, hermanos, ¿sí? Eso es triste. Por eso, hermano, a la iglesia, cada día, la idea es que se les vaya enseñando, ¿sí? Porque es como les decía, si cae el que está como el frente líder por enfermedad, por lo que usted quiere, porque el Señor se lo quiso llevar, pues la iglesia va a seguir trabajando.
¿sí? La iglesia tiene que seguir haciendo su labor. Oye, pues que ya 10 hermanos se han ido, gloria al Señor porque ya están con Él, pero la iglesia, dice el canto sigue marchando, ¿sí? Y así debe de ser, tiene que seguir marchando, ¿sí? O sea, y si Dios nos ha dado esa oportunidad como iglesia, ¿verdad? Todos hemos tenido alguna condición diferente o a veces muy problemática porque fallecen familiares directos, te enfermas, te internan, estás incapacitado a veces de que estás internado y no puedes venir a la iglesia. Pero preguntas, ¿y cómo está la iglesia? La iglesia sigue alabándole al Señor. ¿Sí? Pues gloria a Dios por eso, ¿sí? Gloria a Dios por eso, porque sigue marchando. Y sabe que no va a depender de un ser humano, sino va a depender de Dios. Y eso es lo que el Señor nos enseña, ¿sí? Pero que si falta el dirigente de una iglesia, hermano, la iglesia no puede, hermanos, desaparecer de ese lugar si Dios en ese lugar lo ha consagrado. Amén. Entonces, fíjese bien lo que dice aquí. Poco a poco el pecado empieza a te lleva por dentro a calcomerte, como dice, como a la cancrena. O sea, no apareció así de la vez a la nada, sino empezó un puntito, y lo más, y lo más, y lo más. Así, el pecado, un puntito empezó. Y tú ni oraste ni siquiera por ese pecado, porque tú dices, nada, ni cosquillas me hace. Pero no sabes que eso se va a extender, ¿sí? No le pones atención y eso dice, ¿sabes qué? Ni caso nos hace. Así que sigan avanzando, sigan avanzando, sigan avanzando. Y de pronto, ya en tus pensamientos es, caray, ¿y por qué estoy de la iglesia? No, ya no voy a ir. Y el Espíritu de Dios te va a decir, oye, si no vas, va a venir el pecado y te va a llevar a la muerte espiritual. Pero va a haber otra voz, como en el principio, pero no vas a morir. ¿Quién te está diciendo que vas a morir? Es más, vas a vivir mejor, ¿sí? Sin estar amarrado los domingos. Es más, los domingos te vas a levantar a la hora que tú quieras. Vas a comer lo que tú quieras. Vas a disfrutar la familia. Sí, en una ocasión, hermanos, una familia dejó de asistir a la iglesia y yo le decía, no dejes de ir a la iglesia. Yo no te digo que vayas ahí conmigo, pero no dejes de ir a la iglesia. ¿Y sabe qué me dijo la cabeza de esa familia? Me dijo, es que el domingo es familiar. Eso lo he aprendido de Dios. Fíjense cómo cambian todas las cosas. Y digo, no, pues está bien, pero primero es Dios. Dice, busca primeramente el reino de Dios y si todo lo demás vendrá por la añadidura. Es correcto, pero tienes que poner a Dios primero. Si no, esa familia se va a destruir. Dice el Salmo 127. Si Él no construye ese hogar, en vano están todos los albañiles construyendo. ¿Sí? Para que me lo pueda entender. Todos los albañiles están haciendo ahí guaje, o sea, se va a caer esa casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el hombre sabio que es puesta su casa sobre la roca, que es Cristo. O sea, primeramente busca el reino de Dios, pero está el prudente, está el necio que se siembra a lo que él cree, a su sabiduría sobre la arena. Cualquier problemita y se derriba la casa. Cualquier problemita. Cualquiera. Entonces, hermano, eso es lo que el Señor nos está diciendo. El pecado empieza por un poquito. Si a eso no le pones atención, cuando quieras voltear a verlo, ya vas a estar muy contaminado. Por eso dice, te va calculando poco a poco. ¿Sí? Si usted en algún momento dice, no, ya no tengo ganas nada de Dios, luego medite, a ver, ¿por qué dije eso? ¿Por qué traigo esos pensamientos? Y póstrese en el Señor. Amén. Versículo que sigue, dice, versículo 18.
Dice que se desviaron de la verdad. ¿Quién? Himeneo y Filiteo. Dice, diciendo que la resurrección de los muertos en Cristo ya se había efectuado, y trastornaron a todos los que le escuchaban. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, hermanos, nadie puede invocar el nombre de Cristo si no sigue Cristo. ¿Sí? Y si usted lo sigue e invoca su nombre, ¿qué dice? Apártate del pecado. ¿Sí? Apártate. ¿Por qué? No pasa nada. Y te dice Pablo, mira, aquí había 2 seguidores que estaban conmigo, se apartaron. Empezó por vamos a decir, un cambio de palabra de Dios. Malinterpretaron la palabra, y sobre eso lo hicieron doctrina, y sobre eso empezaron a enseñar, y se desviaron de la fe. Él y todos los que estaban con ellos. Dice que tremendo. Entonces, cuando usted en algún momento ya no quiera hacer nada por el Señor, luego pídale al Espíritu Santo, ayúdame a analizarme, ¿qué está pasando conmigo? Yo no tenía esos pensamientos. Sí, hermano, porque acuérdese, desde el momento que lo piense, ¿sí? No espere que usted lo empiece a hablar, no, desde el momento que lo piense, porque cuando usted lo habla, ya es una acción, y cuando lo piensa, apenas lo está maquinando, ¿sí? Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte, dice, hey, si la ley dice que el adulterio es hasta el acto, bueno, yo te digo, ahora, que desde que tú lo piensas, desde ahí me estás faltando a mí. ¿Qué les estaba enseñando a Jesús? Así que aguas. O sea, desde el momento que tú lo pienses, ¿sí? Sobre aquella mujer, sobre aquel hombre, desde ahí a mí me estás fallando. Tal vez si vas a salir como todo un regidor, ¿verdad? Espérate, Jesús, pero aún todavía no lo hago. Y Jesús por eso les enseñó eso. Bueno, ok, está bien. Mire, desde que lo traigas aquí, lo empiezas a maquinar, desde ahí me estás fallando. Así que desde ahí te vas a arrepentir, antes de que vayas al acto. ¿Sí? Y otro más que también es muy especial, y ustedes escucharon, no matarás. Bueno, yo te digo, ¿por qué? Porque sabían que si mataban, pues también tenían que ser muertos. Entonces les dijo Jesús, mira, yo ahora te enseño esto. Desde el momento que estés en contra de tu hermano, desde ahí, para mí, lo estás liquidando. Porque estás rompiendo una relación de la cual yo he enseñado que haya relación. ¿Sí? Entonces, desde ahí me estás fallando a mí. Y pues es complicado, ¿verdad? Porque te quedas meditando la palabra de Dios y dices tú, bueno, ¿para dónde me hago? ¿Cuál es mi salida? Pues ya no hay salida. Ya no hay salida. ¿Sí? Porque ¿cuántos de nosotros no nos podemos enojar? Pues todos. ¿Sí? Todos nos podemos enojar. Y no solo enojarnos, sino cometer la acción a separarnos de alguien. ¿Sí? Aunque sea familiar a veces. ¿Sí? Entonces, eso, hermano, no le agrada a Dios tampoco. No quiere que tengamos a nadie en contra, ni nosotros en contra de alguien. Dios no quiere eso. Ahora, ¿cómo llega eso? Otra vez. ¿Sí? Porque ese día que fuiste a la casa de ellos no te ofrecieron agua y ya, desde ahí, hermano, no. Casi que lo latigaron 40 veces por delante y por detrás y se sintió. Y luego se pone la sotana, va, y dice la palabra de Dios, que si no soy bien recibido, me sacuda los pies fuera de la casa. Y todo eso lo revuelve el enemigo, hermanos, en nuestra cabeza. Y lo usamos a nuestro favor. ¿Sí? Pero ¿con qué empezó?
se fue calcomiendo. ¿Sí? Se fue calcomiendo. Eso es lo que Dios nos dice. Dice el pasaje acerca de Himeneo y Fileteo, dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y esto trastornó a todos. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque llevaron una condición diferente a la piedad que se estaba enseñando de Jesucristo. Ahora ellos mostraron la impiedad, o sea, lo contrario. ¿Sí? Lo contrario, hermanos. Versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Escuche, pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Yo creo que usted ha escuchado eso en diferentes partes o mensajes. Y eso, hermano, es algo, pues, bonito cuando eres un utensilio de servicio, de utilidad, ¿sí? Pero triste cuando eres un utensilio, pero para hacer algo bien, ¿sí? Aquí pone el ejemplo en la Biblia, oro y plata, todos los que son buenos utensilios. Y los utensilios que son usos vil, maneja lo que es madera y barro, ¿sí? O sea, todo el resto de los demás. Algo, hermano, del fundamento de la palabra de Dios es que su evangelio es la verdad. Y bajo ese fundamento que Dios escribió, o que Cristo envió y dejó escrito, y que los apóstoles llevaron a cabo, ¿sí? En ese primer siglo, expandiendo el evangelio de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, dice, si tú estás bajo el fundamento de Cristo o el fundamento de los apóstoles, es la verdad de Cristo, ¿sí? Bajo eso tenemos que argumentarnos y decir, este es mi fundamento para mantenernos firmes. Si le dicen a usted, como hemos leído otros pasajes, que el Cristo se apareció acá, y usted ha leído la Biblia que Él se va a aparecer en tal señales, usted va a decir, bueno, la Biblia no miente, entonces no es cierto, ¿sí? Porque eso no nos debe de distraer. No nos debe de distraer. Porque el Señor, hermano, otra vez, el tiempo se acerca. Y como sabe que se acerca, hermano, el enemigo está tratando de que más almas se vayan con Él, que le sigan, que se vayan a su camino, ¿sí? Aún dentro de los escogidos, ¿sí? Aún dentro de aquellos que están caminando en Cristo. ¿Por qué, hermano? Por ese puntito que no estuvo checándose. Se fue creciendo, se lo fue calcomiendo. Después se desvió. ¿Sí? Yo aún así, hermanos, una vez el Señor me llevó a meditar en la gente que se ha retirado de aquí. Y yo le decía al Señor, bueno, Señor, casi la mayor parte los he visto, y le digo, y ni uno te está sirviendo. Y se les vuelve a decir, la iglesia está abierta para que vayan. Vayan otra vez, acérquense al Señor. Y te dicen que sí y no vienen, va. Entonces yo me quedaba meditando en el Señor, le digo, es cierto, hay un puntito que te empieza ahí a molestar. Y si ahí lo dejas, hermano, de repente ya no nos vamos a ver. Porque ese te calcomió todo, ¿sí? O te golpeó en el centro donde tenías el evangelio y lo fue limpiando, lo fue transformando a lo contrario, ¿sí? Usándolo a tu favor, en vez de que el evangelio te transformara, tú estás transformando ahora el evangelio en las cosas que estás pensando, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nuestro fundamento, hermanos, se mantenga vivo en el conocimiento de la verdad. O sea, en el conocimiento que Dios nos ha dado, hermanos. Algo que nos ayuda, hermano, nos ayuda a permanecer.
Y una de las cosas, como dice aquí, alejarnos. ¿Por qué? Porque el proclamar a Cristo, el vivir el Evangelio en Cristo, el seguir la literatura del Señor que me siga transformando, ese puntito se va a desaparecer. Se va a desaparecer. Esa duda que estaba ahí clavada se va a desaparecer. Esa no duda, sino a lo mejor algo contrario al Evangelio, se va a desaparecer. ¿Sí? Se va a desaparecer, hermanos. Por más dudoso que pueda ser. ¿Sí? Se va a desaparecer porque el Evangelio va a empezar a limpiar. O sea, que nos va a llevar a ser un utensilio, hermanos, de limpieza. Fíjese bien, algo que noté que dice, hay instrumentos para honra, que son los instrumentos que hablábamos de oro y plata. Es decir, hay creyentes fieles que se separan de la maldad y se aferran a la verdad del Evangelio, según la revelación bíblica. Pero también dice, pero hay también objetos que son usos viles, que es decir, aquellos que se llaman ser creyentes, pero usan todo lo contrario de la palabra y revierten, hermano, ¿sí? Revierten la verdad desviándose del fundamento verdadero que es Cristo, ¿sí? Ahora te ponen otro Dios intermedio y te dicen, no, ahora tu intermedio va a ser, no sé, el dirigente, tu intermedio va a ser el anciano de la iglesia, el que va a ser el medio va a ser los diáconos, el que va a ser el medio va a ser y empiezan, hermanos, a desviar. Y el pueblo dice amén. En vez de decir, no, a ver, pastor, tengo esta duda, ¿sí? Usted está mencionando esto, pero la Biblia dice esto, ¿sí? Usted no tenga miedo, hermanos, de hacer eso. Yo se los he dicho. Si yo me equivoco algo aquí, hermanos, usted anótelo y dígame, pastor, ¿sabe qué dijo usted esto? Que Moisés había hecho el arca de Noé, pero es Noé, hermano. En el amor de Dios le digo. ¿Sí? Usted tiene que tener ese valor, hermano. ¿Sí? Una vez que a mí un pastor me lo enseñó, yo lo empecé a hacer en las iglesias que estaba. ¿Sí? Y por eso a veces el pastor me decía, no, pero es que yo lo estoy enseñando así. Ya cuando uno se encontraba acorralado me decía, es que así lo enseñé yo. Bueno, el césped es azul. Y ya no le decía nada. Entonces, hermano, esa parte de la palabra de Dios es que debemos de hacer esos utensilios en la iglesia de honra, para honrar a Dios primero, y luego para servir a los fieles creyentes. ¿Para qué? Para que se sigan caminando en el camino de la verdad, que es el Evangelio, según la revelación bíblica. Pero todo aquel, ¿sí?, que es de usos viles, es decir, son falsos creyentes, que usan otros intermediarios y desvían la verdad del fundamento que es Cristo. Así que los fieles, hermanos, que desean ser utensilios del Maestro, pueden manifestar, dice esta escritura, separados de todas las religiones y supuestos creyentes que profesan doctrinas contrarias a las Escrituras. ¿Sí? Ahorita, hermano, como lo hemos ya visto y mencionado, hay muchas doctrinas que están haciendo, bastantes, hermano. ¿Sí? Y de toda índole, con nuevos dirigentes, con nuevas llamamientos de iglesias. Y todo cambia, hermano. Si usted recuerda en el libro de Éxodo, cuando a Moisés se le enseñó cómo iba a ser el tabernáculo, ¿sí?, qué es lo que tenía que, de qué material usarlo y qué conforme lo iba a hacer, y los estatutos que iba a tener cada lugar, cada espacio del tabernáculo. Y hoy en día, hermano, la iglesia se ha transformado de ser una iglesia, ¿sí?, a ser ahora un auditorio, pero donde el púlpito, que le llaman púlpito, ahora le llaman plataforma, ¿sí?, y le ponen todos los mejores adornos, con todo un show robótico de luces, de tal forma que se presenta un espectáculo, en vez de decir, voy a presentar la palabra de Dios. Eso, hermano, es como lo que dice aquí, empieza a desviar, ¿sí?, del camino de la verdad. Empiezan a desviar la verdad de las Escrituras.
Si Dios ya dio una forma de que su iglesia sea compuesta, sobre eso tienes que caminar, sobre eso tienes que dedicarla, sobre eso tienes que trabajarla, ¿sí? No tienes que transformar ni cambiar. No, es que ya cambió, estamos en el siglo tal, y es que estamos en el año fulano. Dice la palabra de Dios que el cielo y tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará. Así que lo que se dice en la palabra, así estemos en un tiempo futurísimo, así estemos en un tiempo de la inteligencia artificial, así estemos en un tiempo robótico, o de todas las máquinas que se están haciendo ahora. La palabra de Dios será la misma, hermanos. Eso no va a pasar. Sí, Cristo sigue siendo Cristo. Nuestro Señor Jesucristo está escrito como promesa que vendrá y va a venir. No sé qué fase ni en qué época, pero ahorita, hermanos, ya estamos en una época robótica donde todo se está metiendo bajo robot, ¿sí? Ahora están despidiendo a los trabajadores y están metiendo máquinas que tienen inteligencia artificial. No me acuerdo si les platiqué, pero antes de estar incapacitado, en el trabajo se expandió una línea de producción en Ramos Arizpe, Saltillo, Coahuila. Y fuimos, hermano, a echar a andar ese proyecto. Y ese proyecto destruyó 300 familias. 300 personas se estaban despidiendo ese día que fuimos. Por 10 robots que se metieron. Y nos dice el responsable de ese, dice, mira, dice, le doy gracias a Dios. Dice, porque ahora tenemos 10 máquinas que conformaban 300 salarios. Esos 300 salarios vienen para la empresa. Ya no le vamos a pagar a nadie. Ya no vamos a incapacitar a nadie. A nadie le vamos a dar vacaciones. No va a haber pagos de tiempo extra. Y las máquinas pueden jalar las 24 horas. Ahora solamente voy a tener 5 personas que son técnicos en las 24 horas. Cuidado que no se vayan a quemar. ¿Funcionó? Sí, funcionó. ¿Le trajo bienes? También. ¿Sí? Y decían ellos, este es el futuro de que todas las empresas van a trabajar. ¿Sí? Leí un artículo no me acuerdo si era Japón, y decía que Japón, no me acuerdo si es Japón o es toda Asia, pero dejaron de producir niños, ¿sí? Porque los jóvenes ya no se quieren casar. Entonces, un ingenioso empezó a echar con más profundidad a lo que son los robots, ¿sí? Pero no sé si usted ha visto los robots que parecen ya humanos. Han hecho una textura de piel que parece piel, ¿sí? Así lo descifran los creadores. Entonces, ahora dice, estamos en una construcción de fabricación de novios y novias que van a ser parejas de seres humanos. Como ellos ya no quieren tener hijos, dijo, entonces vamos a generarles a su gusto. Entonces van a decir, hermana, ¿cómo le gusta a su esposo? ¿Sí? No, pues mire, lo quiero güero, ojos azules. Y ahí está él programando, lo quiero alto, de 2 metros, y ahí está, chino, lo quiero, usted ya sabe. Y luego después van a decir, imprimir, y ya le van a salir. Sí. Y así, hace 3 días en esta semana presentaron el primer prototipo en Detroit, y era una robot mujer, hermano, casi caminaba, porque iba caminando uno al lado, un humano, y tenía casi el mismo ritmo, ya casi la perfección. Fotografías, todos los medios estaban ahí, impresionados por esa empresa que había hecho una perfección casi de robot. ¿Sí? Entonces dice el creador, dice, pronto conquistaremos el mundo. ¿Sí? Me sonó la caricatura de Pinky y Cerebro, ¿verdad? Vamos a conquistar el mundo. Entonces, hermano,
Toda esa ciencia, hermanos, Dios está dejando. Pero está dejando por necedad, ¿sí? Está dejando para que el hombre en su pecado se profundice en lo más maldad que hay, hermano, para que se haga un desastre, ¿sí? ¿Cuándo vas a unir un humano con una máquina? Ellos lo lograron. ¿Sí? Y esa es la tendencia. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos corresponde como pueblo de Dios? Todos los pequeñitos que usted ve hoy en la iglesia y que siguen haciendo, a esos hay que enseñarles, ¿sí? La palabra de Dios primero. Hay que enseñarle que la palabra de Dios no cambia, no envejece, no tiene caducidad y siempre será vigente. Eso es lo que hay que enseñar. ¿Por qué, hermano? Porque esos pequeñitos, como ahorita ya en muchas escuelas están también con el cambio de ideologías, van a venir a preguntarnos, ¿sí? Y usted no sea una generación como las generaciones pasadas que se intimidaban, ¿sí? Yo no sé si usted recuerda, en el 95 salió mucho un video, cuando apenas estaba fuerte la computadora, pero salió un video dando un ejemplar o una enseñanza a los padres de que eran muy, ¿cómo le diré? No eran tan abiertos para platicar con los propios hijos. Entonces hay un niño como de 5 añitos de kinder y le dice, papá, dice, tengo una duda de una pregunta que me hizo la maestra, pero no lo sé, dice. ¿Y qué es, hijo? ¿Qué es el sexo? El padre se empezó a rascar la cabeza. ¿Cómo te lo explico? Fíjese bien, ¿eh? Así como se lo soltó el niño, pues en sus pequeñas palabras, y el papá, ¿qué hizo? Abrió todas las enciclopedias y dijo, ¿cuál respuesta le doy? Sí. A veces no escuchamos lo que nos preguntan y abrimos todos los libros primero, ¿sí? Tenemos que escuchar y luego nosotros responder con preguntas. En sí, ¿qué es lo que te quieres conocer? ¿Verdad? Bueno, el video trata de que él empieza a explicar pues todos los libros, todas las enciclopedias, y pasan todo un día con el niño donde se le ve a comer nieve, un sándwich, y el señor sigue explicando y el niño pues nomás lo miraba a los pajaritos de repente, o sea, ya el niño estaba todo revuelto. Entonces le dice, y pues eso es el sexo. Ok, abre su mochilita y saca una hojita. Venía el nombre del niño y le dice sexo. Dice, papá, ¿y todo eso va a caber ahí? Si no escuchamos a nuestros hijos y no volvemos nosotros con una pregunta, va a pasar lo que este niño, ¿sí? ¿Y qué es Dios? Voy a leerle toda la Biblia al niño y lo voy a machetear y casi que lo voy a volver loco. Y al último te va a decir, pero es que quería saber nomás. Y ya lo revolví. ¿Sí? Y así, hermano, con seres humanos, ya grandes, adultos, también a veces es, hermano, tengo una duda, ok, ¿y cuál es su duda? Sí, ¿quién nació primero, Cristo o Dios? Tú no te vas a reír, ¿verdad? Tienes que guardar la compostura, ok. Enséñale con la Biblia, enséñale ahí Juan 1:1 y dile, la carne, ¿sí? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Todos son los mismos? Exacto. Pero si fija, ya le enseña con la palabra, tranquilos todos, ¿sí? Porque no todos sabemos, y de tal forma, tranquilos,
¿verdad? Él va a entender, va a decir, entonces son los mismos. Eso era todo lo que quería saber. Pero si usted empieza desde el Génesis a leerle, no, y Jehová, y después el profeta anunció que vendría el Mesías, llamado Emmanuel, Dios con nosotros, después nació de una virgen, pues imagínense el último que va a decir la persona, no, pues ya ni te entendí, o sea, nació y luego volvió a nacer otra vez, o sea, ¿cómo? ¿Sí? O sea, por eso es escuchar, hermanos. ¿Y cuál es la duda que hay? ¿Por qué? Porque está esa pequeña duda, hermano, en nuestro corazón a veces, que ya nos está carcomiendo. Pero necesitamos sacarla. Necesitamos exponerla. Necesitamos decirle al Señor, Señor, aquí está esto, Señor, no lo he podido quitar, Señor. ¿Sí? Porque no le puedo hablar, porque siempre pienso en esa persona. Y Dios va a trabajar. Pero todo tenemos que dejárselo a Dios. Pero nosotros tenemos que clamarle, hermanos, a Dios. Amén. Póngase de pie en esta hora, hermanos. Termino diciendo, cualquier contacto con quienes enseñan esta doctrina que no sea bíblica, deben establecer solo con el propósito de corregir en amor para que se arrepienta y vuelva a la verdad. Hermanos, la palabra de Dios no se contiene. Pero si hay una persona que se ha retirado, la única manera que usted hable con ella es para darle a conocer nuevamente la verdad, para que, si es la voluntad de Dios en su amor, venga otra vez al arrepentimiento y vuelva a la verdad. Amén. Esa es la manera que la Biblia nos enseña a que nosotros podemos acercarnos con alguien que está viviendo en mentira. Amén. Incline su rostro en esta hora.